Amigos y amigas de Andina, agencia de noticias, estamos nuevamente conduciendo el programa de interés público aquí en Andina, canal online. Fidel Gutiérrez les da la bienvenida luego de una pausa de algunas semanas en las que el tema deportivo y algunos otros temas estuvieron en la palestra en nuestro programa. Esta vez volvemos con nuestras entrevistas de interés público abordando el tema de nuestro país, ese tema tan amplio llamado Perú. Para ello hemos convocado a historiadores y también al el titular encargado del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, el CEPLAN, el señor Víctor Vargas Espejo. ¿Por qué estamos con él y por qué vamos a estar con nuestros siguientes invitados? Porque queremos en este breve espacio de una hora hablar sobre a dónde va nuestro país. Tenemos claro en qué momento nos encontramos, tenemos claro también que somos una suma de diversas posiciones, diversas razas, idiosincrasias e incluso contradicciones, pero también debemos tener claro hacia dónde vamos, porque de eso depende nuestro futuro y también nuestro presente. A lo largo de este programa estaremos conversando sobre todos estos temas. Empezamos dándole la bienvenida a nuestro invitado, el presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, Víctor Vargas Espejo. Le agradecemos estar aquí por su tiempo y por acompañarnos, señor Vargas Espejo. Empecemos conversando primero. ¿Qué cosa es el CEPLAN? Del nombre ya nos dice algo, es una entidad dedicada a ver cómo planeamos, ¿no? A qué estrategias tenemos para más adelante, ¿no es así? Correcto. En verdad, el CEPLAN tiene varios mandatos dentro de su ley de creación. El primero es justamente contribuir a que el Estado formule una visión compartida de futuro. Y en ese marco de identificar esa visión compartida de futuro, también identificar los objetivos nacionales de largo plazo que como país debemos alcanzar para brindar mejores condiciones de vida a nuestros ciudadanos. De la misma manera, también se asegura y regula todo el proceso de planeamiento estratégico que realizan todas las entidades públicas, de tal manera que ese planeamiento estratégico de todas las entidades públicas esté articulado al logro de los objetivos nacionales. Por ejemplo, imaginemos Canal 7, que es una entidad que hace su proceso de planeamiento, también está contribuyendo al logro de los objetivos nacionales y tiene funciones en ese marco. Entonces, también ese proceso de planeamiento tiene que estar articulado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y así todas las entidades de la administración pública. El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es la principal herramienta entonces con las que cuenta el CEPLAN y para establecer estos parámetros, para establecer estas coordinaciones, por decirlo así, ¿verdad? Correcto. Ajá. ¿Y qué hay al respecto? ¿En qué estado se encuentra la implementación o elaboración de este documento, señor Vargas? Actualmente tenemos un plan vigente, aprobado, pero que tiene muchas deficiencias y en ese contexto tenemos un mandato del actual gobierno para actualizar ese plan y ya se ha remitido la versión final a la Presidencia del Consejo de Ministros y en este momento está en proceso de evaluación para su aprobación final. Y esta es una herramienta muy potente para identificar los objetivos de desarrollo nacional, porque una vez que tú puedes identificar ciertos objetivos, vamos a llamarles compartidos, por ejemplo, eliminar la pobreza, ¿no? Es un objetivo nacional. En ese momento tenemos claro, todas las entidades de la administración pública vamos a tener claro que ese es uno de los objetivos nacionales. La población en general va a tener claro que también ese es uno de los objetivos, e inclusive hasta el sector privado, porque también identifica, y las empresas porque identifican, acá puede haber oportunidades de cómo contribuir, cómo aprovechar estas oportunidades que se van pensando, tanto en el tema de los problemas sociales que enfrentamos, en el tema de la mejor crecimiento económico, en el tema de los retos ambientales que como país tenemos, etc. Estos documentos, ¿qué tanto enfocan los aspectos micro de estas realidades? ¿O se centran más bien este plan estratégico en cuestiones más amplias de diseño de políticas nacionales? Por la naturaleza de los planes, se identifican objetivos macros, ¿no?, a nivel nacional. Y justamente ahí es donde viene el gran reto, ¿no?, de cómo hacer para que estos objetivos macros se traduzcan en cosas microeconómicas que van realizando las diferentes entidades. Y ahí es donde viene la segunda parte del planeamiento estratégico, como te decía, es a nivel de ministerios, a nivel de entidades públicas, en sus procesos de planeamiento estratégico, que van identificando esas actividades que van a asegurar el logro de este objetivo nacional. Y aunque no lo creas, esto es una cosa tremendamente poderosa,
porque muchos documentos de gestión pública a nivel mundial identifican que un país que no tiene claro esos objetivos compartidos y esa visión de futura clara, termina desorientándose. Es un poco lo que pasa en la vida real, ¿no? Tú, por ejemplo, ves personas que si no tienes las metas claras, como que te pierdes en el camino. Lo mismo sucede para países. Y en el caso del documento, actualmente en vigencia, de repente todavía no podemos adelantarlo, el que aún no ha sido aprobado en la presidencia del Consejo de Ministros, pero el actual, ¿qué metas tenía? ¿Hay fechas para el cumplimiento de estas políticas o son cosas abiertas? No, todo lo contrario, ese es un gran cambio que se ha dado en esta propuesta del documento, ¿no? Nosotros tenemos, como su nombre lo dice, es el Plan Perú 2021. Entonces tenemos metas bastante claras al 2021. Por ejemplo, nuestro objetivo es metas en cuanto a crecimiento económico, metas en cuanto a inclusión social. Por ejemplo, tenemos como meta es que la pobreza extrema esté reducida al 2021 al 5% del país, ¿no? Por ejemplo, que el PBI de per cápita en dólares corrientes del año 2005 esté a $15.000 PBI per cápita. Y así, en el caso de competitividad, la idea es también llegar a un puesto que que crezcamos como 10 puestos en los que estamos actualmente, y así sucesivamente. Tienen puestos claramente identificados con metas que, a través de un estudio econométrico que hemos hecho y un estudio de conversaciones con especialistas, hemos podido identificar estas metas claras hacia el 2021. Alguna vez se comentó que la idea era llegar al año bicentenario de nuestra independencia, el año 2021, teniendo estándares de países del primer mundo. ¿Esto es una posibilidad concreta o estamos, digamos, lejos de ello? Correcto. Yo lo veo bastante cerca y cuando nos referimos con países de primer mundo, tampoco es que vamos a decir que vamos a llegar a un nivel, pues vamos a estar en los países de más altos ingresos en el mundo, pero sí por lo menos estar en esa brecha que divide entre los ingresos de países medios y los ingresos de países altos. Ese es un reto que podemos aspirar, estar orientados a eso, ¿no? Eso tiene que ver un poco con la visión que normalmente tienen todos los planes, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando hablamos de estos objetivos nacionales, son temas muy técnicos y hasta a veces indicadores, ¿no? ¿Qué te dice tener un índice de desarrollo humano que dé a 0.7? No te dice mucho. Pero si tú lo transmites eso en una visión que sea ampliamente conocida para la población, por ejemplo, como la que proponemos, que Perú al 2021 sea un país OCDE, ¿no? Entonces, en ese caso sí es mucho más asimilable por la población. ¿Y qué significa un país OCDE? Significa un país que tiene unos estándares de calidad hacia el respeto de los principios básicos de las personas, que está en estándares mundiales. Eso es lo que estamos buscando. Precisamente ese plan ha jugado un papel importante en esto de esta intención del país de incorporarse a la OCDE, ¿verdad? ¿Cómo se está avanzando en ese propósito? Mira, vamos avanzando muy bien. El Perú justamente ha formado lo que se llama, es parte ahorita de lo que se llama el programa País. El programa País es, en cierta forma, miremos que es como una academia preuniversitaria. Ahorita estamos teniendo que prepararnos para después, como se dice, postular a la OCDE hacia el 2021. Entonces, en este marco de este programa País, en esta primera etapa se están realizando una serie de estudios de diagnósticos sobre el país que van a poder identificar las brechas y las necesidades de reformas para poder adecuarnos a los estándares. Los principales estudios que se están haciendo es un estudio de competitividad que se llama estudio multidimensional. El otro es un estudio de la gobernanza pública, cómo vamos en nuestra capacidad de gobernar y de prestar mejores servicios a los ciudadanos. El otro es un estudio de desarrollo territorial, o sea, cómo estamos en el desarrollo, la cohesión territorial, las brechas entre los diferentes territorios, ya sea urbano o rural, Lima contra regiones, etcétera, etcétera. El otro es un estudio le llaman de integridad, pero en esencia es un estudio sobre el grado de corrupción que se encuentra en nuestro país, ¿no? Y el otro es un estudio sobre nuestro sistema de contrataciones públicas. En esencia son 5 o 6 estudios que se están realizando y donde en un lapso de 18 meses van a terminar con recomendaciones de la OCDE. Y ahí es donde va a empezar el segundo momento y el gran reto para el país, ¿no? Estamos dispuestos a seguir esas recomendaciones, implementar esas reformas para poder acercarnos a tener estándares de calidad OCDE. Eso un país OCDE. Implica, en otras palabras, una modernización o
va a ser más eficaz el aparato estatal y bueno, y todo lo adyacente a él, ¿verdad? En la práctica, digamos, si queremos verlo desde un punto de vista como que más concreto, va por ahí ese primer paso, ¿no es así? Correcto. Esa es la idea, ¿no? Poder identificar cuáles son las grandes reformas que tenemos, y definitivamente tenemos muchas brechas, ¿no? Nosotros hemos hecho un análisis comparativo entre lo que estaba Perú actualmente y lo que ha estado Chile, por ejemplo, en el momento que ingresó a la OCDE, que es en el año 2010, y nos damos cuenta que tenemos, en el lado económico, por ejemplo, no tenemos tantas brechas. Donde tenemos las principales brechas es en el lado social y en el lado de gobernanza, ¿no? De capacidad de gobierno. Ajá. Y en esos indicadores, bueno, y siempre, ya que usted trae a colación esta comparación con Chile, dentro de nuestra región, dentro de nuestro vecindario sudamericano, ¿cómo estamos? ¿A media tabla? ¿De repente, ya usando términos futbolísticos, con riesgo a la baja? ¿O más arriba de lo esperado? En principio, como que estamos estamos, como se dice, en el límite entre el tercio superior y el tercio medio, ¿no? No estamos en la media tabla, sino que estamos un poquito más arriba de la media tabla, y creo que ahí vamos a estar todavía por muchos años, ¿no? Si realmente seguimos en este ritmo de crecimiento que hemos seguido en los últimos años, en los últimos 10 años, debemos convertirnos en la quinta economía mundial en cuanto a tamaño, en la economía sudamericana, perdón. O sea, ahorita somos la sexta economía en tamaño sudamericana, pero estaríamos pasando a Chile en cuanto a tamaño de la economía, ¿no? El PBI per cápita de Chile sí es mucho más alto que el peruano, porque ellos tienen una población mucho más pequeña, pero en cuanto a tamaño de la economía podríamos estar pasando a ser la quinta economía hacia el 2021. Bien, bueno, estamos pues hablando del futuro, ¿no? Aquí con el señor Víctor Vargas Espejo, presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN. Estamos hablando de nuestro país, de lo que se viene para nosotros, aprovechando la coyuntura de las fiestas patrias que celebramos todos la siguiente semana. De Interés Público va a entrar en una pequeña pausa y regresamos dentro de unos momentos para seguir dialogando al respecto con el señor Vargas Espejo y con más invitados, que es en la sintonía de Andina Canal Online, que ya estamos volviendo. Permiso. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización, porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud. Tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla, y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma mano. Se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Espere, pase.
amigos y amigas de Andina Canal Online, estamos de vuelta en De Interés Público, programa que se transmite todos los jueves a las 10 de la mañana. Fidel Gutiérrez acompañándolos nuevamente en la conducción de este espacio. Como les decía en el anterior bloque, el tema hoy día es el de nuestro país, nuestro Perú. Se vienen las fiestas patrias y es recomendable para todos, autoridades, ciudadanos, tener en claro en dónde estamos. De repente ya lo sabemos que no estamos todavía en el lugar óptimo que todos quisiéramos estar como país, pero también es necesario, por tanto, tener en cuenta que el futuro es tan importante que debemos planificarlo mejor y saber hacia dónde nos dirigimos todos juntos en este país. Estábamos pues conversando al respecto con el jefe del CEPLAN, el señor Víctor Vargas Espejo, y ahora nos acompaña también en nuestra mesa de diálogo la historiadora Carlota Casalino, profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Pontificia Universidad Católica. Le damos la bienvenida. Buenos días, Carlota. Encantado de tenerlo por aquí y agradeciéndole por estar compartiendo su tiempo y también las opiniones que vamos a solicitarle vertir. Buenos días. Buenos días. Lo primero que me preguntamos tiene que ver con su desempeño como historiadora, ¿no? ¿Qué tanto estamos teniendo en cuenta doctorar nuestra propia historia para definir las políticas nacionales? Nuestros gobiernos están en efecto prestando atención a lo anterior para planificar lo que se viene, o digamos que incurren de alguna manera en este complejo de Adán, de querer empezar todo de nuevo. Efectivamente, gracias por la pregunta, Fidel. En nuestro país, lamentablemente, por la falta de institucionalidad que tenemos en términos históricos, generalmente nuestros gobernantes siempre han tenido ese complejo, han padecido del complejo de Adán. Todos quieren fundar la república, todos quieren empezar de nuevo, y no hay nada más desgastador y nada más contrario a la construcción de un Estado y de una nación que cada 5 años empecemos de nuevo sin desarrollar políticas continuas de largo y mediano plazo. Nuestra historia es una historia que tiene miles de años, es una historia muy compleja, muy rica, y es necesario, desde esa perspectiva histórica, mirar los problemas estructurales, los coyunturales y los de mediano plazo, ¿no? En ese contexto, el hecho de que se tenga un plan estratégico de desarrollo nacional como el que se ha elaborado, digamos que supone un paso positivo para superar esa deficiencia, ¿no? Esa cuestión de querer empezar todo de nuevo. ¿Le parece así o hace falta aún más herramientas? Sí, me parece que efectivamente algo que surge y que caracteriza el siglo XXI en nuestro país es eso, que hay esfuerzos, hay intentos por desarrollar políticas de Estado, como se denominan, y efectivamente el Plan Bicentenario apunta a ese es su objetivo. El asunto es cómo combinamos esas miradas de largo plazo que nos orientan al futuro, considerando también nuestros aspectos estructurales que hay que resolver, y cómo logramos o cómo generamos condiciones para que los gobiernos de alguna manera actúen en consecuencia con esas perspectivas de largo plazo y de mediano plazo. Señor Vargas, el trazado de estas metas, de estos objetivos de desarrollo, ¿qué tanto atienden las singularidades de nuestro país? Tenemos estudiosos que con cierta precisión definen que somos varios países dentro de un mismo territorio. Entonces, teniendo en cuenta eso, todas las metas tienen que ser iguales para todos, o digamos hay que distinguir o finalmente englobar, por el otro lado, ¿no? Englobar a todos dentro de un mismo objetivo. ¿Cómo se maneja ese tipo de situaciones? Por la naturaleza de un plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Normalmente trabajamos grandes agregados y en consecuencia reflejamos, como se dice, un promedio nacional, ¿no? Y tienes razón, en el promedio nacional se esconden pues las particularidades y la gran diversidad social y cultural que tiene nuestro país. Y sí me gustaría reflejar en eso que a veces nos es un poco difícil
resaltar de que están habiendo cambios importantes en general en muchos factores sociales y políticos políticos y económicos, que a veces nos es difícil verlo porque estamos en esta tendencia que a veces cambia en un poco grado, pero no nos damos cuenta que esto en el tiempo va a ir teniendo efectos. Y un poco siempre yo hago este ejercicio para mirar cómo uno puede a veces no prever el cambio que hay en el futuro, ¿no? Pongámonos ahorita en 1990, veníamos décadas de crisis económicas, con 60% de la población en pobreza, igual número de porcentaje de la población con problemas de desnutrición, y en ese momento te digo, ponte a pensar, teníamos épocas de inflaciones, de problemas de dólares, etcétera, y te digo, ponte a pensar la economía 30 años más adelante, o 15, 30 años, estamos ahorita, y piensa cómo iba a ser la economía. Estoy seguro que nadie se hubiera previsto lo que estamos viviendo ahora como situación económica. Lo mismo, en este momento están sucediendo una serie de factores, como por ejemplo la comunicación a nivel de internet, estos movimientos sociales que están emergiendo en diferentes zonas, que estoy seguro van a tener presiones sobre los procesos políticos y que van a ayudar a que justamente se logre lo que estamos mencionando, ¿no? Esta consistencia, mayor consistencia de políticas públicas que deben asegurar de que evitar estos cambios de vaivenes que hemos estado reflejando nuevamente a través de nuestra historia. Una curiosidad, la meta de crecimiento económico para el 2021, ¿de cuánto es? Sí, más o menos estamos hablando en promedio más o menos de 4%, 4.5% en promedio para hasta el año 2021. ¿No? Creemos que es una cifra conservadora, puede ser quizás un poco más alto, pero prevemos que deberíamos estar siguiendo a ese ritmo, ¿no? En promedio. Igual ahora es como que más baja debido a estos vaivenes internacionales. Claro, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que la economía peruana está altamente correlacionada al precio de las materias primas. Entonces, si tú haces una comparación histórica entre la tasa de crecimiento del PBI y el precio de los términos de intercambio, que son los precios de las materias primas que exportamos, se mueven prácticamente al mismo nivel. Entonces, si ahorita está bajando, entonces también nuestro ritmo de crecimiento ha bajado. Igual en América Latina seguimos siendo uno de los países que más está creciendo. ¿No? Bien, doctora Casalino, ¿qué tanto el señor Vargas mencionó el año 90? Bueno, se considera que a partir de los 90, de esa década hay un antes y un después en nuestro país en cuestión de desarrollo, de estructuras de las instituciones, incluso en cuestión de reformas también, para bien o para mal. Bueno, ¿qué tanto es exacto esto? ¿Qué tanto le debemos este presente a ese pasado, a los cambios que se hicieron en aquel momento estructurales, de liberalizar la economía y de otro tipo? ¿Qué tanto estamos pagando la factura de esas acciones de gobierno en la actualidad, cree usted? Creo que la más grave de todas, de ese pago costoso que tenemos heredado de esa década, es la pérdida de valores y la desdemocratización de nuestro país, que fue terrible y que hasta ahora tenemos esa dificultad. En esa época el paradigma era que no existía la sociedad, solo los individuos. Y el resultado de eso, hoy en día tenemos una situación muy complicada que tenemos que tratar de resolver. El problema es que, como decía hace un momento, son problemas estructurales. Nuestro país, desde hace varios siglos, es primario exportador. ¿Qué significa sostenernos en una matriz primario exportadora? Que vamos a depender permanentemente, nuestro crecimiento y nuestro desarrollo va a depender permanentemente de los precios internacionales. Somos altamente vulnerables a los precios internacionales de nuestras materias primas. Y eso significa, como ha señalado Víctor hace un momento, que en momentos de alza de precios nuestra economía crece y en momentos de baja de precios nosotros empezamos a dejar de crecer, a deprimirnos, a entrar en crisis. Por eso digo que es necesario, desde la perspectiva de las lecciones que nos da la historia, es tratar de innovar, de buscar propuestas en las cuales nosotros quebremos y salgamos de esa dependencia primaria exportadora que tiene nuestro país. En momentos de crecimiento es el momento en que hay que aprovechar para cambiar esa matriz de crecimiento. Y eso, lamentablemente, en ningún momento de nuestra historia lo hemos podido superar.
Este año ha sido denominado oficialmente el de la diversificación productiva y hay un plan elaborado desde el Ministerio de la Producción, ¿no? Tendiente a ello. Bueno, ¿qué tanto se le está dando importancia a esto, a su juicio, y qué tan viable es su aplicación? A mí me parece, como nos señala la historia de varios países que han superado esa situación primario exportadora, es que hay que trabajar la experiencia a partir de desarrollar el agro, nuestra agricultura. Nuestra agricultura nos va a permitir tener el soporte suficiente para mantener los precios de los alimentos a un buen nivel en las ciudades. Si uno quiere industrializar, tiene que manejar ambos componentes, ¿no? El tema de la industria, pero con un soporte en el agro, en la agricultura. No solamente para exportar materia prima, productos, espárragos, en fin, todas las cosas, la quinoa que estamos exportando, sino también para el consumo interno, que esos precios nos permitan unos precios para los alimentos, las subsistencias, como decíamos, se decía a principios del siglo XX, que permita que los trabajadores puedan tener un nivel adecuado para poderse reproducir en esos momentos. Por ejemplo, la quinoa la exportamos, pero ha subido de precio. Antes yo compraba la quinoa a otro precio y ahora que está famosa, yo la comía cuando no era famosa y ahora que está famosa la puedo comer menos, ¿no? Esa es la preocupación, ¿no? Que yo creo que hay que ver cómo compatibilizamos esos elementos para que los precios de los productos no se encarezcan en la ciudad. Entonces, la clave es trabajar el campo, modernizarlo y además industrializar, es decir, cambiar esa matriz que tenemos hoy en día, que lamentablemente nos hace demasiado vulnerables. Exactamente. Bueno, y en eso de la quinoa ya incluso hay un factor, no sé si llamarlo cultural, que incide en esta alza de precios tan repentina que a muchos consumidores sorprende. Señor Vargas, respecto a la cuestión de reformar el Estado tan necesario en varios estamentos de este, ¿qué tanto el organismo a su cargo y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional abordan el tema, hacen recomendaciones al respecto? Y si fuera así, ¿en dónde habría que incidir en estos cambios? Mira, yo tengo la oportunidad de estar trabajando mucho tiempo en el sector público y la verdad que yo puedo decir con mucha certeza de que en este gobierno se han dado cambios muy importantes en el tema de la gestión pública y de la reforma del Estado. Uno, a través de los programas presupuestales, por ejemplo, que se han ampliado agresivamente en los últimos años y ha introducido toda esta lógica de la gestión orientada a resultados, o sea, el enfoque de resultados en la gestión pública es un enfoque muy, muy poderoso. Y creo que ahí hay un cambio muy importante. El otro es la ley de servicio civil, o sea, realmente hablar de reforma del Estado, si no tienes claro, el tema del potenciamiento de los trabajadores que trabajan en el sector público, no se puede hablar de una reforma del Estado. Hay que ser conscientes, ese tipo de reformas no se van a hacer de la noche a la mañana, sino que toman muchos años incorporar trabajadores calificados que desarrollen las experiencias y las competencias necesarias para que comience a verse su efecto de este cambio. Y eso estamos hablando de un plazo de 7 años, pero ya se vio el inicio. Y tercero, con el sistema de planeamiento estratégico, o sea, ahora ya hay un marco de referencia en que todas las entidades públicas tienen que hacer un planeamiento estratégico con una visión de futuro y articulándose a los objetivos nacionales. Entonces, con estas 3 reformas que se están haciendo, yo puedo decir que se ha dado inicio a esta reforma del Estado, y que se debe estar comenzando a cosechar los frutos en los próximos años, porque las reformas, algo que hay que tener claro, como hemos estado mencionando previamente, los cambios en el sector público no se dan pues de la noche a la mañana, sino que tienen un carácter progresivo, y yo sí creo que ahí estamos muy claros. Retos, tenemos tremendos retos para lograr también hacia el 2021, ¿no? Tenemos todo el tema de cómo hacer de que la coordinación de entre los diferentes actores, porque por ejemplo los temas como informalidad, diversificación productiva, no depende de un solo ministerio, sino que depende de la articulación de los diferentes ministerios, y ahí tenemos muchos retos, continuar con estas reformas pendientes, todo el tema de este enfoque de la administración pública de controlista, de regulatorio, hacia un orientado más a resultados, implica también un trabajo muy fuerte en los actuales trabajadores para cambiar la perspectiva de cómo vamos gestionando.
El tema de la administración de justicia también es un tema que es responsabilidad, es parte de la gestión pública y también tiene que mejorar notablemente. Entonces, por ahí creo que son los 4 principales temas que deberíamos estar enfocándonos hacia los próximos años. Interesante es ver que en esta reforma de la administración pública se está empezando por el capital humano, por el personal que finalmente es el que hace a las instituciones, a diferencia de lo que ocurrió, me parece, en los años 90, en donde toda esta ola de antiestatización y de privatización, bueno, venía desde arriba y arrasaba con todos los que estaban trabajando en el lugar, y el calificativo de ineptos era el más suave que se les daba para justificar este tipo de raza. Ahora como que se pretende preparar a quienes ya están dentro de la administración pública, ¿no es así? A través de Servir y estos programas, ¿no? Correcto, ¿no? Y por ejemplo es impresionante, ahora tú tienes un montón de profesionales que están comenzando a salir, creo, a partir de este año, con estas becas que se están dando a los profesionales del sector público a que vayan a estudiar maestrías de gestión pública en el extranjero. Entonces, ahorita hay una dinámica muy interesante porque hay muchos postulantes que están revisando, están postulando y van a ir becados y después van a regresar capacitados a trabajar en el Perú, ¿no? Y es un proceso, como tú dices. Yo sí creo y definitivamente mi experiencia es que hay un fortalecimiento significativo de muchos profesionales. Tenemos la reforma de los gerentes públicos, tenemos también, ahorita va a comenzar a implementarse ya el servicio civil. Entonces sí creo que hay un trabajo interesante. La Escuela Nacional de Administración Pública, son temas que estamos trabajando. Las mismas prestaciones de servicio de las universidades, estas maestrías de gestión pública contribuyen a mejorar todos estos procesos, ¿no? Bien, hace un momento la doctora Carlota Casalino nos hablaba de la importancia que debe tener la producción agraria. Bueno, siempre la ha tenido y si nos remontamos a nuestros orígenes como país, como nación, bueno, hemos sido pues un país eminentemente agrícola. Y bueno, yendo hacia el pasado reciente, ¿no? Este tema de la reforma agraria que se aplicó hace unas cuantas décadas con el gobierno de la Junta Militar. Bueno, ¿qué tanto ha marcado el devenir de este sector tan importante para nuestro desarrollo económico y social, ¿no? Porque hasta ahora parece que las heridas no se cierran y hay reacciones y uno ve confrontaciones incluso ideológicas, por así llamarlas, al respecto, ¿no? Bueno, desde el punto de vista suyo, ¿qué tanto está afectando hasta ahora ese hecho ocurrido hace ya bastante tiempo? Claro, el tema de la reforma agraria era un tema pendiente que tenía la República en nuestro país desde la fundación de la República. Desde el periodo en que San Martín proclama la independencia, todos los países de América Latina tenían que transformar la sociedad y el Estado, es decir, dejar de ser una colonia, pasar a ser ciudadanos, fundar una república, tener un Estado, y eso implicaba quebrar lo que venía del antiguo régimen. Y allí habían relaciones en el campo, relaciones extractivas, instituciones extractivas y relaciones de maltrato, ¿no es cierto?, a los indígenas de parte de los dueños de los grandes terratenientes. Eso durante todo el siglo XIX no pudo superarse por los problemas institucionales en nuestro país. Y la demanda social del siglo XX se caracterizó justamente por pedir reformas. Todos los países de América Latina, desde México con su revolución en 1910 en adelante, empezaron a transitar por la necesidad de cambiar las relaciones en el campo. Entonces, en términos políticos y sociales, el tema de la reforma agraria ayudó a resolver ese problema. Es decir, que la extensión de la tierra hacía que había el propietario de la tierra lo sentía como un asunto social, de prestigio social el acumular tierras y no hacerlas productivas. Y la relación personal que tenía con los campesinos era nefasta, era muy negativa para los trabajadores y los campesinos de la época. Pero en términos económicos y tecnológicos, allí la reforma agraria fracasó. Y eso es lo que es el reto. Eso pasó ya el siglo pasado y hasta ahora los demás gobiernos no han resuelto ese problema.
Ahí es un asunto que hay que, no se puede dejar a su suerte, liberado a su suerte, ¿no? Es un tema que exige que se resuelva el tema del campo, ¿no? Y algo que señalabas hace un momento del tema del Estado, creo que el Estado y la sociedad tienen que verse en conjunto y allí pensar qué capacidad tiene nuestro Estado. Nuestro Estado es un Estado muy débil. Uno mira, en Lima mismo hay zonas donde el Estado no está, ¿no? Y cada vez está menos, sobre todo en temas de seguridad. Y ese es una de las principales tareas y funciones del Estado, el dar seguridad a sus habitantes, a su sociedad, ¿no? Entonces, creo que el Estado, más allá de estos aspectos técnicos que sí son necesarios, esta reforma de los trabajadores, yo he sido funcionario público 20 años de mi vida, y me gusta cómo ahora se está tratando de hacer una carrera, pero creo que hay elementos estructurales que no hay que dejar de lado, ¿no? O sea, el Estado no puede dejar de cumplir las funciones básicas, y una de ellas es darnos seguridad a todos, ¿no? Además de salud y educación dignos, ¿verdad? Exacto. Pero ahí también tenemos esta confrontación precisamente emanada de aquellos años 90 sobre los que hablábamos hace un tiempo, hace unos momentos, el hecho de querer ver menos al Estado, de ir reduciéndolo a su mínima expresión, por así decirlo, en aras de fomentar la inversión privada y la iniciativa individual. Pero bueno, este tipo de perspectivas, ¿qué tanto nos conviene en nuestra realidad, en la realidad peruana? De repente, como usted señala, más bien se necesita lo contrario, ¿no? Hacerle sentir al ciudadano que hay un Estado que tiene la obligación de darle los servicios básicos. Pero bueno, ¿de qué manera llegar a ese punto, cree usted? Hay varias maneras. Creo que la más importante es escuchar a los ciudadanos, escuchar a la sociedad desde el Estado, para poder justamente desarrollar políticas que ayuden a la dignificación y a dar los servicios de calidad que el Estado nos debe brindar. Eso me parece que es indispensable, pero sobre todo escuchando lo que la sociedad necesita y pide, ¿no? Un Estado de alta capacidad es aquel que tiene justamente la posibilidad de que lo que se designe es resultado de lo que ha escuchado de la población, y que además lo que se decida, la población la sigue. Nuestro país estructuralmente no ha logrado eso, ¿no? En la colonia se decía, se acata pero no se sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo hay una norma y no la cumplen, o todo el mundo trata de escamotearla? ¿Cómo la norma a veces es solamente para los otros y para los amigos se les da todo? Hay una serie de elementos que en nuestra cultura nosotros tenemos que mejorar para justamente generar un círculo virtuoso de una relación buena entre el Estado y la sociedad. Exactamente, ¿no? Sí, adelante. Sí, me gustaría complementar lo que ha señalado Carlota, porque la verdad que tienes una muy buena reflexión cuando decías pues, que durante el siglo pasado la lucha redistributiva de una forma por acceder a una mejor calidad era a través de tener acceso al factor de producción que era la tierra. Pero en este contexto también ahora hay que comenzar a ver que el mundo ya está cambiando, y está cambiando a pasos agigantados. Y ahorita el factor de producción es el conocimiento. Entonces ahorita un tema clave es justamente, si queremos tener una mejor política redistributiva, si queremos que la población tenga mejores oportunidades de vida, donde tenemos que trabajar mucho es en lograr que la población tenga una mejor calidad de la educación. Ese al final del día es el factor clave, y donde tenemos que concentrar, yo diría, todos nuestros esfuerzos como sociedad, apuntar a una sociedad que mejore la capacidad lectora de nuestros ciudadanos, la capacidad de comprensión matemática, el acceso al internet, etcétera. Claro, y a eso van políticas que ya son visibles, que se están desarrollando desde el Ministerio de Educación y que son a largo plazo, parece que no es solamente circunscrita al siguiente año o a los próximos 5 años, sino que miran más allá. Y bueno, ojalá que se mantengan, ¿no? con ese nivel de tecnicismo, por así decirlo, y no se vean pues modificadas o variadas de acuerdo al vaivén político, ¿no? Que es lo que siempre suele ocurrir en nuestro país. Señor Vargas, respecto al tamaño del Estado, bueno, hemos hablado que estamos en pro con estos
objetivos de plegarnos a la OCDE, de efectivizar nuestro aparato estatal, todo nuestros sistemas. Pero en los estudios que CEPLAN hace con miras a estos años 20 y 21, ¿cómo se estima, qué tamaño se estima que debería tener el Estado? ¿Deberíamos ampliarlo? ¿Deberíamos reducirlo tal vez? ¿Hay algún ítem dedicado a ese aspecto? Me haces la pregunta complicada, definitivamente, ¿no? Me pones ahí al frente de la pantalla. Mira, yo creo que si debe ser el Estado más grande o más pequeño, el tema es que el Estado sea más fuerte. ¿Qué significa que el Estado sea más fuerte? Es un Estado que haga respetar la institucionalidad. Eso significa, si tenemos profesionales competentes, tenemos las normas correctas, es que se respeten. En ese momento el Estado es más fuerte. No voy a hablar si es que necesita intervenir en más actividades o menos actividades, sino que la cosa es que se cumplan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el tema de transporte urbano, o sea, tenemos un sistema normativo, tenemos las regulaciones. O sea, no es un tema de más Estado o menos Estado, sino que se comiencen a cumplir las normativas sobre el transporte urbano, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, yo creo que vamos más al Estado, que la fortaleza del Estado, que sí debemos apuntar, es a través de que se comiencen a cumplir las normas. En ese momento que comienzan a cumplirse las normas, nos vamos a dar cuenta si necesitamos más normas, más estados, o quizás menos normas o menos estados. Pero el punto de partida es que sea más fuerte, y eso significa que comience a respetarse la institucionalidad. Y que eso es algo que nos compete también a los ciudadanos de a pie, no solamente a las autoridades. Bueno, ahí creo que entra el factor informalidad, que es algo que nos caracteriza a los peruanos, a veces para bien, a veces digo, pero creo que mayormente para mal. Sobre eso vamos a preguntarle a la doctora Carlota Casalino, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuando regresemos después de esta pausa. Permiso. Se encuentra Carlitos. Listo, Carlos. Prepárate. Luchito Suta. Mira, te va a trasladar desde Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos, y las tareas de rescate se toman bastante. Hoy 12 de junio iniciamos nuestras transmisiones en vivo, con el corazón en la mano, ¿por qué no decirlo? Pero con el firme propósito de brindar información de primera mano, seria, responsable. En primer lugar, yo quiero felicitar a la organización porque llevar adelante un proyecto de esta naturaleza no solamente involucra un gran esfuerzo, sino pensar en Editora Perú, pensar en Andina como una organización que puede proyectarse al futuro. Además, me parece fundamental que nuestra organización se inserte en el uso de las nuevas tecnologías, en modernizar su propio discurso a través de una radio online que implica una forma distinta de estar presente en la vida nacional y en la vida de los ciudadanos, en la vida de los peruanos. Vamos a tener pues micronoticieros, vamos a tener programas de índole político, pero también programas dirigidos a la juventud. Tendremos un programa de rock, un programa, no nos olvidamos también de lo nuestro, vamos a tener un programa de música criolla y así una parrilla interesante que va a ir creciendo poco a poco para poder lograr ampliar un poco el público al que llega Andina actualmente. Conéctese con Radio Andina Online. Esta es una plataforma informativa y, como lo decía hace un momento mis compañeros, pretende ser formativa, pretende alcanzar información para que ustedes sean mejores ciudadanos, de manera tal que nuestro Estado y nuestra democracia también se perfeccione de la misma manera.
Amigos y amigas de Andina Canal Online, regresamos tras esta pequeña pausa con De Interés Público, programa que se transmite todos los jueves desde las 10 de la mañana. Seguimos conversando sobre nuestro país. Se vienen nuestras fiestas patrias, nuestra celebración por la independencia de nuestro país. Y bueno, esta vez tratamos el tema de cómo vamos, hacia dónde vamos y qué tanto el pasado nos está condicionando el presente y el futuro. Estamos, como ya les hemos dicho, con dos invitados a los que se ha sumado ahora un tercero. Estamos desde el comienzo del programa con el señor Víctor Vargas Espejo, presidente del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional. Estamos también con Carlota Casarino, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y nos acompaña a partir de este bloque Ricardo Portocarrero, que también es historiador de la Pontificia Universidad Católica, a quien le agradecemos su presencia y también su tiempo. Pero bueno, estábamos conversando hace unos minutos antes de la pausa respecto a lo que es la necesidad de que cumplamos las normas, de que fortalezcamos a nuestras instituciones a través de ese mecanismo, entre otros. Y bueno, la informalidad, les decíamos, como que es algo, una característica peruana, algo que define de alguna manera, nos define de alguna manera para bien o para mal. Y le preguntamos a la doctora Casarino qué tanto este elemento ha estado presente y desde cuándo, ¿no? Desde cuándo es que este rasgo de la informalidad, que algunos destacan como ingenioso o como un rasgo positivo, y otros denostan como algo que nos impide desarrollarnos más, está presente en nuestra realidad, en nuestra historia. Bueno, es un proceso que data más o menos de fines o de la mitad, la primera mitad del siglo XX, es decir, a partir de la década de los 40 en adelante, el proceso migratorio cada vez es mucho más fuerte, del campo a la ciudad, pero la ciudad no está preparada para eso. Entonces es un movimiento en el cual la población que viene va a tener que buscar sus propias soluciones porque las instituciones que hay no se las dan, no lo acoge ni le da las posibilidades de integrarlo. Y así es como poco a poco van a entrar en el comercio informal, en la vivienda informal, en las actividades informales, porque están retando al Estado para que éste los incorpore. Entonces ellos toman un lugar y después tienen que el Estado poner la luz, la habilitación urbana, y eso se hace mucho más fuerte en la década de los 80, como señala Matos Mar, ¿no? Hay un huaico ahí ya porque el conflicto armado interno hizo que la población de los Andes, especialmente de la Sierra Sur, venga o salga de sus lugares con mucha más fuerza, ¿no? Entonces ahí ya fue inmanejable y ahí terminaron retando y interpelando más al Estado, ¿no? Bien, estamos en un año pues previo a las elecciones generales, previo también al cambio de gobierno. Se acaba un quinquenio y va a empezar otro. Y bueno, al inicio del programa reflexionábamos un poco sobre este complejo de Adán que parece aquejar a nuestros gobernantes, a casi todos, salvo alguna que otra excepción, y de empezar nuevamente todas las políticas cuando suben al poder. Afortunadamente ya hay políticas de largo plazo que esperamos se respeten, pero bueno, de todas maneras siempre hay el riesgo de que esa informalidad política que también tenemos se haga presente a futuro. Le preguntamos al señor Ricardo Portocarrero, historiador de la Universidad Católica, ¿qué tanto esta coyuntura política que estamos viviendo y la que se avecina y que es fácil prever qué características tendrá, es una repetición de procesos anteriores? De repente estamos volviendo a incurrir todos como sociedad en los mismos errores, o estos son nuevos procesos. Yo creo que son hechos recurrentes en nuestra historia que prácticamente se da de manera cíclica, pero no porque tengamos un gen peruano particular que condiciona nuestro comportamiento, sino que tiene que ver con ciertas condiciones socioeconómicas y políticas. Entonces, como ya mencionó Carlota, este fenómeno que lo hemos vivido en los últimos 70 años, lo podemos encontrar también, por ejemplo, en el periodo colonial, ¿no? El problema fundamental es una
una masa de trabajadores flotante que no tiene acceso a un empleo relativamente estable, por lo menos, ¿no? Entonces tiene que ellos mismos generar sus propios ingresos con los mecanismos que sean posibles, y la legalidad normalmente se lo limita. En el caso de la política, también hemos tenido estas situaciones de manera reiterada, y tiene que ver con un fenómeno político que sobre todo es nuestra república, ¿no? Que es el faccionalismo político, lo que en el 19 se llamó el faccionalismo político, en el cual los partidos, ¿no? O los grupos ideológicos que pugnan por llegar al poder, normalmente, claro, cada uno quiere organizar el Estado, la sociedad, la economía, en función de su propuesta, su programa político. Entonces, generalmente, cuando reemplazan al partido que no es el suyo, tratan de llevarlo en esa dirección, ¿no? Eso es lo que ocurrió en el 19 entre liberales y conservadores, ¿no? Uno puede hacer la secuencia de las constituciones que hemos tenido en el 19 y podemos prácticamente tener intercalado, ¿no? Liberales, conservadores. Entonces, eso tiene que ver, como digo, con este fenómeno que en el 19 se llamó faccionalismo político y que hoy en día en el Perú, desgraciadamente, se ha vuelto un problema endémico, ¿no? La falta de consenso político entre las diversas fuerzas, los diversos partidos, estén en el gobierno o no, es un tremendo problema. Lo vemos cotidianamente en los medios cuando opinan. Generalmente no nos hablan de los problemas, su enfoque o cómo solucionarlo, ¿no? Generalmente se trata de criticar al que está en la gestión actual o al que ha estado en la gestión anterior, ¿no es cierto? Y entonces la falta de ese consenso político es lo que yo creo que motiva esta situación. Lo que nos falta justamente, y supongo que de eso habrán estado conversando, es tener pues un programa nacional que realmente todos los partidos de una otra manera apunten en la misma dirección, ¿no? Justamente para eso se firmó en el 2003, si mal no recuerdo, el Acuerdo Nacional, que desgraciadamente en muchos de sus puntos, sobre todo el tema de la educación, no se ha cumplido. Salvo una que otra excepción, cuando uno habla de preferencias políticas, de ideología con un compatriota, bueno, va a encontrar que el tema no va por ese lado, sino por el lado de las personas, ¿no? Y bueno, y eso creo que nos distingue de realidades de países incluso cercanos, vecinos al nuestro. ¿Qué tanto podemos hablar de caudillismo todavía en el siglo XXI? Bueno, eso es parte consustancial del faccionalismo. No puede haber facciones sin líderes, ¿no? Sin caudillos. En el siglo XIX fueron fundamentalmente militares. Hoy en día el caudillaje civil es tremendamente fuerte, ¿no? Uno si revisa, por ejemplo, los símbolos y la sigla de los partidos que candidatearon en el 2005, uno puede ver la coincidencia entre esos símbolos y los nombres de los candidatos, ¿no? Que creo, bueno, por ejemplo, el cheque de Acción Popular, ¿no? Es un cheque, pero se podía leer como una B chica, que era de Valentín Paniagua, ¿no? O la olla de Ollanta, ¿no? Entonces, si uno se fija realmente, esto ocurre de manera recurrente, ¿no? Hay muy pocos partidos que no recurren a la idea de identificar un partido con un caudillo, cuando lo que tenemos que volver, porque repito que estos son ciclos que se dan, es volver al debate programático. Ajá, claro. La importancia de los planes de gobierno debe ser capital para el siguiente proceso electoral. De lo contrario vamos a estar hablando sobre nada. Al respecto, no sé qué tanto el CEPLAN puede apoyar a los partidos que así lo requieran para, bueno, no sé si la palabra sea inculcarles o concientizarles que en efecto ya hay políticas encaminadas hacia el desarrollo nacional, no al desarrollo del gobierno de turno, sino que son cosas que deben continuarse. ¿Qué tanto puede hacer su institución al respecto ahora que se viene esta pugna electoral? Sí, mira, justamente es un tema bien interesante porque nosotros también hemos encontrado esta dificultad de no tener objetivos nacionales claros y de programas consistentes en el tiempo. En ese marco, con el Jurado Nacional de Elecciones hemos firmado un convenio de tal manera que vamos a hacer dos cosas muy importantes. El primero es, vamos a trabajar con todos los partidos políticos para presentarles las principales tendencias mundiales y las metas y los objetivos nacionales que deberíamos aspirar a lograr en el 2021. Creo que eso va a contribuir a que los partidos políticos identifican cuáles son los grandes retos que estamos enfrentando en los próximos años, como el envejecimiento de la población, como el tema de informalidad, como el tema de diversificación productiva, las brechas de infraestructura, etc. Y el segundo tema es que también
ya esto, si bien es responsabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, ellos nos han pedido asistencia técnica, porque tú sabes que para que un partido político se inscriba tiene que escribir su plan de gobierno, y a la fecha ese plan de gobierno ha estado presentado de una manera muy desarticulada. Entonces nosotros vamos a darle una metodología de trabajo de tal forma que esos planes de gobierno puedan ser fácilmente comparables entre sí, y segundo, que tengan esta lógica de cómo voy a contribuir a los objetivos de desarrollo nacional. Entonces, en esos dos trabajos creo que estamos haciendo nuestro trabajo para lograr asegurar lo que de alguna forma han estado mencionando, ¿no? Que tengamos las metas claras de tal manera de que no se vea esos grandes cambios de sentido y de redescubrir la rueda como también decimos por todos. Ajá. ¿Es la primera vez que CEPLAN va a hacer este tipo de labor, o la anterior elección se hizo algo por el estilo o no? Tuvimos ya una experiencia previa a través de los gobiernos regionales, pero fue, como digo, un primer paso, ¿no? Ahora creo que lo estamos haciendo un poquito más más contundente el paso, y esperemos que tenga un buen impacto, y por lo menos hasta ahora la recepción de los partidos políticos es muy positiva. Bien, esperemos pues que lo que tengamos a partir de los siguientes meses, cuando se inicie ya con fuerza la campaña electoral en pos de la Presidencia de la República y del Congreso, sea un debate basado en ideas y no tanto en exabruptos o en conflictos personales como está ocurriendo en estos últimos meses. Nosotros ya no tenemos tiempo para más, lamentablemente. El tema es tan amplio, el tema de nuestro país es tan amplio que, bueno, siempre va a quedar corto cualquier espacio que le demos, y más aún si tenemos opiniones tan ilustrativas y lúcidas como la de nuestros invitados. Les agradecemos mucho su presencia, su tiempo, a Carlota Casalino, historiadora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a Ricardo Portocarrero, que estuvo también en el último segmento de nuestro programa. Él es historiador de la Pontificia Universidad Católica, y también al presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, Víctor Vargas Espejo, por habernos acompañado e ilustrado con sus aportes. Nosotros nos despedimos, no sin antes darles a todos ustedes un gran saludo por Fiestas Patrias. Esperamos pues que estos días que vienen sean para todos nosotros no solamente sinónimo de esparcimiento, de descanso, sino también de pensar un poquito en qué estamos haciendo nosotros por nuestro país, qué estamos haciendo como ciudadanos, si es que en efecto nuestras quejas tienen correlación con nuestro propio comportamiento. Es cuestión de reflexionar si estamos todos empujando el mismo carro, o quizás de repente estamos empujando nuestro propio carro y no aquel en el que todos estamos yendo. Nos despedimos hasta el próximo jueves desde las 10 de la mañana con De Interés Público. Fidel Gutiérrez les desea nuevamente felices Fiestas Patrias. Sigan ustedes con Andina Canal Online, que hay más programas, información y también entretenimiento. Que les vaya muy bien. Hasta luego.